Isaac la hizo pasar también por su hermana, pero en un momento determinado, estando ellos en un momento romántico, abrazándose y eso, el rey Abimelech los vio y lo manda a llamar y le dice, pero ¿por qué tú me has ocultado que tú eres su esposo? Hola a toda mi querida comunidad de salvados de Dios. Muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes que están ahí mirándonos en sus hogares, en su canal Salvados de Dios. Hoy estaremos dándole continuidad a una primera entrevista que tuvimos en la cual tocamos el tema del padre de la fe, Abraham. Hoy estaremos dialogando sobre la vida de su hijo Isaac, el hijo de la promesa, el hijo que Dios había prometido que debía de nacer de su esposa Sara. Hoy estaremos hablando de este personaje desde su nacimiento, su casamiento con Rebeca, sus hijos, tanto Esaú como Jacob, y de esas similitudes que tuvo Isaac con su padre Abraham. Para desarrollar este tema, hemos invitado nuevamente a nuestro gran amigo Eric Rivera para así poder desarrollar a plenitud este tema. Queremos agradecer a esta plataforma de YouTube por permitirnos a nosotros poder llevarles a ustedes este mensaje de amor, este mensaje que es para todos. Damos ahora paso y la bienvenida a nuestro gran amigo Eric Rivera. Buenas, Eric. Buenas, buenas. Un placer para mí estar de nuevo aquí con todos ustedes y sobre todo hablando de estos temas que son personajes de la Biblia, que son dignos de imitar, porque uno de los propósitos es que nos veamos reflejados en los aspectos positivos de estos personajes y su acercamiento con Dios. Entonces, nosotros en el video anterior que hablábamos de la vida de Abraham, vimos cómo Abraham pues salía de Ur y se trasladó a Canaán. Aquí vimos ya cómo se desenvuelve la vida de Abraham y de Sarai o Sara, su esposa. Vemos cómo Abraham tiene un hijo antes del hijo de la promesa llamado Ismael, el cual luego de un tiempo Sara pide a Abraham que saque de sus tierras a Agar y a su hijo Ismael, y vemos también cómo Dios cumple la promesa de que Sara pudiera tener al hijo que Dios quería para ellos, que se llamaba Isaac. Eric, háblame del nacimiento de Isaac. ¿Qué significó el nacimiento de Isaac para Abraham y para Sara en ese momento? Muy bien, muy bien. El nacimiento de Isaac es el cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho a Abraham. El significado del nombre es el que te hará reír, porque en el momento que el ángel le revela a Abraham y a Sarai que van a ser padres, Sarai duda muchísimo y se ríe, pero luego ve la promesa cumplida, la promesa eficaz de Dios. Entonces, nace Isaac, pero pronto en el nacimiento de Isaac se da un acontecimiento, yo diría que tal vez el acontecimiento de prueba mayor de fe de Abraham, o uno de ellos, porque Dios
puso varias veces acontecimientos para ver la fe de Abraham, ¿verdad que sí? Que fue cuando Abraham sale para sacrificar a su hijo Isaac. ¿Podrías tú hablarnos un poquito de este pasaje en el cual se da esta situación? Claro, claro que sí. Dios le da a su hijo a Abraham, el que le había prometido, pero más adelante Dios le pide a Abraham que sacrifique ese hijo. Es bueno que veamos, como estamos hablando de Isaac ahora, eh, a los ojos de Isaac, el sacrificio de su padre, Abraham. Lo primero es que en esta tierra de Canaán era común que se hicieran sacrificios de corderos, de animales, incluso de hijos, en caso de sequía, en caso de hambruna, a los dioses de los cananeos. Y a lo mejor Isaac, que ve que su papá va a proceder como proceden los cananeos, no veía en ese momento que el Dios de su padre, el Dios de Abraham, era distinto a los otros. Sin embargo, lo que ocurre en ese acontecimiento es, van al monte Moria, donde va a ser sacrificado Isaac, y en el momento que Abraham dispone todo para el sacrificio, escucha la voz de Dios, que le dice, no mates al niño, porque ahora sé que tú me quieres más que a tu hijo. Y hay una premonición del primer mandamiento que va a venir después, que es amarás a Dios sobre todas las cosas. Y Abraham, que todavía no ha recibido los mandamientos, ya ama a Dios, incluso por encima de lo que más quería, que era su hijo. Entonces, hay algo que veo también, Eric, en este pasaje, y es que Isaac, al igual que Abraham, tiene un encuentro también con Dios, porque Dios a quienes se le aparece es básicamente a los dos. Entonces, esto quiere decir que Isaac tuvo un encuentro con Dios a más temprana edad que la que Abraham lo tuvo. O sea, esto es algo interesante, Sí, sí. porque Dios entra en la vida de Isaac primero. O sea, primero en cuanto a edad, ¿verdad que sí? Porque Abraham ya era adulto cuando Dios le hace el llamado, pero Isaac era un niño básicamente cuando tiene el primer contacto con Dios. Entiendo que Dios a partir de aquí pues empieza ya a hacer la obra en Isaac. Es lo que entiendo. Entonces, luego de esto, asumo que Isaac crece, que se hace ya un joven, un adulto. Asumo que criado en esa fe de Dios, esa fe de su padre Abraham. Pero se da una situación, Eric, entonces aquí, y es que Isaac es una persona que necesita formar familia. ¿Con quién tiene ese vínculo Isaac para formar una familia? Con una persona de ahí mismo, del entorno. ¿Cómo se desenvuelve la pareja o cómo consigue Isaac una pareja en este caso? Muy bien, en primer lugar, en el orden de las preguntas, Isaac tiene su primer encuentro con Dios siendo un niño, porque obviamente Abraham le había transmitido esa fe en el Dios verdadero, en el Dios de él, porque como estaba el politeísmo, en ese tiempo habían pocos. Ya sabemos que Melquisedec también era monoteísta. Abraham le transmite esta fe a Isaac, pero Isaac tiene un encuentro con Dios porque no es sacrificado y él escucha también la voz de Dios. Como tú decías, a través de la transmisión de la fe de su padre, Isaac va creciendo como un hombre justo, un hombre bueno, educado en la tradición de su papá, y llega el momento que ya Isaac debe hacer su familia, debe contraer matrimonio, que era lo común en esa época. Pero Abraham no quiere que Isaac se case con una cananea. Canaán había muchas personas, pero había mucha idolatría, había mucha corrupción, y Abraham
envía a su siervo de confianza, a Eliezer, a otro lugar, a buscar a Hebrón, a buscar una esposa para Isaac. Y ahí, si tú quieres decir algo, qué sé Bueno, yo, no, seguimos por ahí. sí, no, me gustaría que tú sigas desarrollando porque, ¿cómo se llamaba el siervo? El siervo de confianza de Abraham, Eliezer. Ok, entonces, Eliezer sale porque Abraham lo envía Exactamente. a Hebrón con el encargo de traerle una mujer para que sea la esposa de Isaac. Para que sea la esposa Ok, de Isaac. pero ¿cómo una vez estando este siervo de Abraham en Hebrón, cómo él se da cuenta, cómo él determina que la persona que él va a buscar es la que Abraham le está indicando? ¿Qué ocurre? ¿Cuáles acontecimientos se dan en Hebrón para este siervo de Abraham poder encontrar la persona correcta, la que Abraham le está enviando a buscar para su hijo Isaac? O sea, ¿qué ocurre aquí? Bueno, ¿Qué cuando pasa? Eliezer llega a Hebrón, llega con sus caballos y ve un pozo, va a buscar agua. Bueno, entiendo, Eric, que en ese caso seguro eran camellos también, o Camellos, o caballos, caballos. todo eso. Entonces, en el pozo, la persona que le atiende es precisamente Rebeca. Rebeca cuentan las escrituras que era una mujer hermosísima, bellísima. Es la primera atención que llama a Eliezer, es la belleza de esta joven. Y luego su educación, su trato, su humildad. Porque ella no solamente le ofrece a Eliezer agua, sino también a los animales que tiene. Y en ese mismo momento, Eliezer la ve, le habla y le dice cuál es su propósito y le ofrece, le da prendas, le da varios regalos, por la humildad de ella, que parece que eran los requisitos que buscaba Abraham para su hijo. Porque como Isaac ha sido criado en la fe del Dios verdadero, Abraham quería lo mejor de lo mejor. Y ahí aparece Rebeca. Que probablemente lo mejor de lo mejor tal vez no necesariamente era que fuera una mujer rica o No, ostentosa, no. sino que tuviera Porque cualidades. esas habían en Canaán muchas. Exacto. Sino que tuviera cualidades, porque mira cómo esta mujer, Rebeca, es solidaria, porque acoge sin conocer este siervo de Abraham y no obstante a suplir una necesidad que tenía el siervo de Abraham, en este caso Eliezer, como tú comentas, también pues entonces da agua de beber a sus animales. O sea, aquí hay un desprendimiento de ella sin siquiera conocer, sin siquiera saber que le va a sacar algún tipo de beneficio, que asumo que era lo que a Abraham le preocupaba, que le fuera a tocar a Isaac con las mujeres del entorno. Exactamente. ¿Te entiendes? Entonces, lo que Abraham estaba tratando era de proteger su descendencia, porque, ojo, cuando hablamos de descendencia, estamos hablando de los hijos también que van a ser sus nietos, los nietos de Abraham, Sí. que van a ser lo que Isaac tenga con la mujer que vaya a conseguir. Entonces, lo que Abraham asumo que estaba cuidando era, pues, que la mujer que Isaac fuera a tener, pues tuviera cualidades que fueran propias de atenderlo a él y de poder seguir esa descendencia lo mejor posible. Entonces, y una delicadeza, ¿eh? Porque ¿qué le había ofrecido Dios a Abraham a través de Isaac? Una larga descendencia. Entonces Abraham está cuidando esa descendencia, como tú dices. Lo que va a salir de Isaac tiene que venir también de una buena esposa, de una buena mujer. Como dice la palabra, de una ayuda adecuada. Exacto. Entonces, cuando Eliezer, ya luego que él la conoce a Rebeca, que se da cuenta de que ella es la persona que Dios quiere para el hijo de su amo. ¿Qué ocurre aquí? O sea, ¿cómo llega Rebeca entonces a los brazos o a conocer a Isaac? Muy bien. Te digo que Eliezer le revela el motivo de su visita y le ofrece regalos que es propio. Ella ya le ha atendido como se atiende al forastero.
En la tradición de los pueblos antiguos era muy importante cómo se atendía a los forasteros y las personas incluso se desprendían de lo mejor de lo mejor. Pero también en esa parte, en ese lugar, el agua era muy preciada. Y como tú dijiste, tú utilizaste una palabra muy importante, el desprendimiento de Rebeca. Entonces, él le dice el propósito de su visita, ella acepta la propuesta, porque es que hay un plan de Dios, siempre hay que verlo así. Y se va con Eliezer y llega a las tiendas en Canaán de Abraham e Isaac. Ok, entonces asumo que como ella aceptó el irse con este siervo hacia las tiendas de Abraham para encontrarse con Isaac, era porque quería que se consumiera el matrimonio, ¿verdad que sí? Entre ella con Isaac. ¿Cómo se desenvuelve ya el encuentro, el matrimonio de ella con Isaac? ¿Cuáles eventos importantes tal vez se dieron a cabo con ellos una vez pues se encuentran? Bueno, lo primero es que al llegar Rebeca, que Isaac la ve, es un amor a primera vista. Ambos se sienten muy atraídos el uno por el otro. Al poco tiempo ya contraen matrimonio, pero viene otra situación. Hay acontecimientos muy parecidos en la vida de Isaac, en la vida de Abraham. Recuerda que Sarai, su mamá, Sara, era estéril, pero Rebeca también era estéril. Y pasa un tiempo muy largo, se dice que Isaac tenía 40 años, ella también, los 40 años de la época, que podemos decir que eran algunos 20 y pico de años cada uno, algo así. Y según la edad bíblica, la edad de la época, ella pidiéndole, rogándole, implorándole, importunándole al Señor, el Señor le concede tener quedar embarazada. Quedar embarazada, y no solamente de uno, de dos. Queda embarazada de 2 gemelos. Ok, entonces esos 2 personas que tiene, esos 2 gemelos, esos 2 bebés que tiene Rebeca en el vientre, que nacen de ese matrimonio y de la misma promesa que Dios le había hecho a Abraham, porque esta es la misma descendencia. Se está cumpliendo la promesa. Se está cumpliendo. Rápido. Y fíjate que hay algo interesante en esto, y es que Dios permite que no sea solamente uno. A Abraham le permitió en este caso que fuera uno, el de la promesa, pero fíjate que en este caso ya ha multiplicado, como tal vez le dijo en su momento, que serían tan numerosas como la arena del mar y las estrellas del cielo. Entonces fíjate que aquí estos hijos ya son 2 de la promesa de Dios, porque es la misma descendencia. Entonces, ¿quiénes son estos hijos que vienen ahí, Eric? Bueno, en primer lugar, son 2 que se van a llamar en el momento de su nacimiento Esaú y Jacob. Que, mi gente, luego vamos a tener un video, ¿verdad que sí? Para tocar a Jacob específicamente, con todos sus detalles. Aquí Eric va a hablar un poco de eso, pero luego vamos a tener un video solo para hablar de Jacob. Entonces, continúa. Así es. Entonces, desde el principio del embarazo, Rebeca siente en su vientre esas contracciones no normales. Entonces Dios les revela que dentro de su vientre hay un combate, que es el combate de 2 pueblos, de 2 naciones. Y eso es lo que se va a vivir con estos 2 hermanos. Pero fíjate, Eri, escúchame que te interrumpa. Sí, fíjate que hemos hablado de similitud, y eso mismo habíamos visto nosotros en el pasaje de Ismael y el mismo Isaac. O sea, el combate o la división de 2 naciones también, porque vimos que en su momento, pues Abraham despacha a Agar y a Ismael, y incluso se le habla de que ellos van también a tener una gran nación, Ismael, ¿verdad que sí? Y también entonces en este caso vemos que la parte que corresponde a Isaac
ya también hay un gran combate por un tema de nación también. Así es. Entonces, Así es. continúa. Bueno, entonces hay un acontecimiento muy importante del nacimiento de los gemelos de Esaú y Jacob, que es que en el momento del nacimiento, quien estaba supuesto a salir primero solo del vientre de la madre es Esaú. Pero Jacob sujeta fuerte por el tobillo a Esaú y salen ambos. Es decir, ahí, en vez de salir dos niños, es como si saliera uno solo. Entonces, dice la escritura que Jacob les roba la primogenitura a Esaú, que era el que estaba supuesto a ser el primero, el primogénito. Y vamos a ver también más adelante cómo se desenvuelven estos personajes. Exacto. Entonces, hay otra cosa donde se da una similitud también de Isaac con la vida de Abraham, y es que tú nos comentabas en el video anterior de Abraham que hubo un pasaje donde Abraham tuvo que vender a Sara como si fuera su hermana. Sí. En este caso se da algo muy similar con Sí. Isaac y Rebeca. ¿Tú podrías hablarnos Claro, un claro. poco de esto? Bueno, para recrearlo, primero lo que pasó con Abraham. Abraham estando en Egipto, Sara era muy hermosa, así como también no era Rebeca, la esposa de su hijo, Isaac. Y en un momento determinado que Abraham notaba que miraba mucho a Rebeca, que estaban deseando a Rebeca, la hace pasar por su hermana porque su vida corría peligro, podían matarlo. Y en la vida de Isaac se da lo mismo. En un momento que están en un pueblo que se llama Gerar, que es un pueblo que pertenecía a Canaán, pero fue ocupado por los filisteos. Estando en ese sitio el rey de ese lugar, el rey Abimelech, que era el rey de los filisteos, personas de su corte pusieron los ojos sobre Rebeca, que era muy hermosa, y ocurrió lo mismo. Isaac la hizo pasar también por su hermana, pero en un momento determinado, estando ellos en un momento romántico, abrazándose y eso, el rey Abimelech los vio y lo manda a llamar y le dice, pero ¿por qué tú me has ocultado que tú eres su esposo? Ella no es tu hermana, ¿por qué me lo has ocultado? Le reclama, lo confronta. Isaac se sinceriza y le dice, porque temía por mi vida, que me fueran a matar para quedarse con mi esposa, con Rebeca. Y el rey Abimelech entendió y emitió un decreto que quien mirara con deseo o quien intentara tocar a Rebeca era reo de muerte. Wow. Entonces que era algo complicado, que fue básicamente lo mismo que pasó en su momento con Abraham. Exacto. Hay muchas similitudes. Sí, básicamente son similares las historias. Pero Eric, entonces hay un pasaje también que es, no sé si es con este mismo rey, que tiene él un conflicto, creo que sí, que tiene un conflicto con relación a un pozo. Exacto. ¿Esto ocurrió antes o después de...? No, ya Isaac instalado en Gerar. ¿Qué pasa? Isaac goza, al igual que su padre Abraham, del favor de Dios. Y en ese momento estaban cavando pozos, buscando agua, que era un mineral muy preciado para la época. Y resulta que el pozo que cava Isaac en Gerar es el pozo que consigue más agua. Y por esto tiene que enfrentarse con todos los pastores de ahí, las personas de ese lugar, que entendieron que era una violación a su terreno. Pero eso se resuelve, es un problema directo con Abimelech, porque los cortesanos, para llamarlos así, los que pertenecen a la corte de Abimelech, ya estaban, el segundo conflicto que tienen con Abimelech en este caso, y Isaac. Isaac primero, el ocultar que estaba casado con Rebeca, que ella era su esposa, y el segundo, que el pozo de Isaac, que goza del favor de Dios, es el que, está no sé si el término agua. está bien utilizado, que el que florece. Ajá. Entonces, lo quieren, es otro conflicto, pero se resuelve porque Isaac comparte
el agua del pozo con ellos, sigue ahí se mantiene por mucho tiempo viviendo en Gerar con su esposa Rebeca. Ok, me imagino que como hemos hablado, como el agua era tan importante, esto hacía de que fuera próspero los cultivos o cualquier cosa que tuviera Isaac en ese momento y que tal vez económicamente pues Isaac pudo también adquirir alguna riqueza. Isaac fue bien próspero porque también en un tiempo de una hambruna muy fuerte que hubo, Isaac también siembra, trabaja su cosecha y la cosecha de Isaac, dice la palabra, crece 100 veces más que lo que se esperaba. Es decir, Isaac fue un privilegiado de Dios. Y mira que la figura de Isaac es una figura más breve, para decirlo así, no menos importante, pero más breve que la de su papá y la de su hijo Jacob. Que hablaremos luego de eso. Exacto, es un enlace entre ellos, pero es una figura, porque que Isaac viene ya formado por su padre en la fe a ese Dios que tú dijiste algo muy importante ahorita, que Isaac conoce a Dios temprano. Abraham conoce a ese Dios ya siendo una persona próspera y ya mayor, muy mayor. Es una diferencia. Isaac está criado en ese régimen. Ok, entonces mira, Eric, me gustaría... Un paréntesis, dice el Salmo 1, que el que teme al Señor, todo lo que emprende, le sale bien. Y eso es lo que ha hecho, porque si uno se pone a ver a Isaac, al igual que Abraham, pero Isaac concretamente es un emprendedor. Sí, tú sabías que, ahora tú mencionando eso, en Proverbios 7 también dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. El temor de Dios. O sea, el temor de Dios es importantísimo para nosotros como cristianos poder hacer las cosas. Claro. Sí, entonces mira, Eric, quiero terminar con un pasaje porque no me gustaría desarrollar tanto el personaje de Jacob, porque como hablábamos, lo vamos a desarrollar en un siguiente video, pero ya en los últimos días de Isaac, sabemos que Isaac queda ciego. Exacto, sí. Ya por un tema de edad, Isaac pues pierde la vista, pero aquí se da un acontecimiento importantísimo. Yo diría que tal vez uno de los acontecimientos dentro de la historia de Isaac y que va a impactar pues la vida de Jacob y de su hermano Esaú es cuando se hace el intercambio de la bendición del seguimiento, ¿verdad que sí? De ese linaje que venía de Abraham y que le tocaba a Esaú, pero que Jacob, con la ayuda de Rebeca, pues logra que eso cambie. ¿Tú podrías hablar un poco de eso, sí, de claro, todo lo que pasó al respecto en ese pasaje? Claro. Lo primero es, hablamos ahorita que Jacob le quita el derecho de la primogenitura en el mismo nacimiento a Esaú, que era el mayor. Pero aún así, Esaú tenía ciertas cualidades físicas, de macho alfa, que le hicieron ganar el favor de su padre. Isaac veía a Esaú como el heredero, el primogénito, porque se acercaba más a la figura de un líder, de un patriarca, de un guía, de un pueblo, que ya Isaac sabe que Dios le ha prometido a su padre, entonces debe tener un líder. Y esa figura era la de Esaú. Jacob, que estaba más en la falda de la madre, estaba en el hogar, era tranquilo, hogareño. Dice también la tradición que a lo mejor estudioso de lo que había en el momento. Ajá. Entonces, cuando estaban, voy a retroceder un poquito para decir algo, cuando estaban en el vientre de su madre, cuando Dios les revela a Rebeca que ahí hay dos pueblos que están ya en un combate, en una lucha, le dice, pero el mayor servirá al menor. Ya le está revelando. ¿Quién es el mayor? Esaú, el menor Jacob. Porque el que estaba destinado, el hijo de la promesa, Isaac, pero el que iba a ser el padre del pueblo que por venir, el pueblo de Israel, era Jacob.
y Rebeca lo entendió perfectamente. De hecho, no quiero entrar mucho como en datos muy, pero hay un momento que ya Isaac, como tú dijiste, estaba ciego, estaba viejo, y entendió que era el momento ya de darle la bendición. La bendición era ya la entrega del derecho de ser el jefe de esa familia, de ser el que heredaba la mayor parte de todo. Y la conexión directa en este caso con Y Dios. la conexión directa con Dios, que Abraham, Isaac y el siguiente, ¿verdad? Ajá. El que supuestamente iba a ser Esaú. En el momento de Isaac ya saber que ese día iba a bendecir al primogénito, manda a Jacob a cazar algo para cenar y luego darle la bendición. O sea, ¿por qué Isaac no le dio la bendición de una vez? Te voy a dar la bendición, ahora vete a cazar. No, porque hay un plan de Dios. Y Rebeca, que tiene un discernimiento porque había creído lo que había escuchado de que el mayor servirá al menor, en ese momento hace toda la trama, que es que Esaú era grande, robusto y tenía muchos pelos en la piel. Sin embargo, Jacob era sin pelo y sin barba, imberbe, como se llama, que nosotros decimos otro nombre, pero es imberbe que se dice. Hace pasar a Jacob y le dice a Isaac, aquí está para la bendición tu hijo. No le dice quién es, porque tampoco le está hablando mentira. No, ahí está tu hijo para que lo bendigas. Una media verdad le dijo. Exactamente, disfrazada. Entonces, cuando Jacob habla, Isaac no queda convencido con la voz de Jacob, porque a lo mejor la voz de Saúl era mucho más varonil. Y le dice que se acerque para tocarlo. Pero ya Rebeca le ha puesto encima la piel de un cordero, imagen de Jesucristo. Y cuando lo toca, Isaac dice, le da la bendición pensando que era Esaú. Y en ese momento quedó ya la bendición dada, que era irreversible. Es decir, eso no es que Isaac, porque Isaac se entera en un momento determinado que no bendijo a Esaú, porque Esaú le va reclamando la primogenitura. Y le dice, pero ya yo di la bendición. Y entendió perfectamente Esaú que habían bendecido a Jacob y que había sido engañado. Wow. Entonces ya ahí, de esta manera, pues oficialmente queda Jacob como el hijo de la bendición, en este caso de la descendencia que viene de este Abraham. Así es. Entonces, para concluir, Eric, con esta historia tan maravillosa de Isaac, ¿dónde termina Isaac sus últimos días ya? Bueno, en Canaán hay una situación de hambruna muy fuerte. Entonces, Isaac se va con su mujer, con Rebeca, a Hebrón. Ya en Hebrón, Isaac al poco tiempo muere y es sepultado en lo que hoy le llama la tumba de los patriarcas, junto a su padre Abraham y su madre Sara. Ok, perfecto. Eric, mira, te agradecemos nuevamente por este tiempo de verdad tan valioso. Esperamos que ustedes, quienes nos están viendo, hayan podido disfrutar de esta humilde conversatorio que hemos tenido con Eric de la figura de Isaac. Les vamos a pedir nuevamente que se suscriban a este canal, que es su canal. Si aún no lo está suscrito, que se suscriba actualmente y que comente aquí debajo en la caja de comentarios qué le dejó esta historia de Isaac, cómo aportó esto en sus vidas, qué mensaje le dejó. Compartan este video con todos sus hermanos. Vamos a difundir este tipo de contenido. Es un contenido edificante. Sin más que agregar, nos vemos en un próximo video de su canal Salvados de Dios.